Hoy en día es casi imposible abrir una red social sin ver a un niño, de hecho, desempaquetando juguetes, por ejemplo, probando ropa, mostrando su rutina diaria ante millones de seguidores y bueno, lo que a simple vista parece un juego inocente entre padres e hijos se ha transformado en un negocio millonario. Así es, por eso hablaremos del fenómeno de los kids influencer, menores que, bueno, de edad que crean contenido constante y generan ingresos para sus familias o marcas, pero ¿dónde termina la diversión y dónde empieza el trabajo infantil no regulado? Justamente eso es lo que vamos a hablar y para entender el impacto legal, los derechos del menor y los límites de la patria potestad. Hoy vamos a conversar con la abogada familiar Andrea Simino. Bienvenida, Andrea, a La Tisana. Y sí, justamente a lo largo de estos últimos años, esto es un fenómeno que se está viendo y que hay una línea muy delgada entre eso, ¿no? De alguna manera la explotación infantil o la parte recreacional. Así es. Esto empezó con el fenómeno de los youtubers. Todos querían ser youtubers y empezaron estas family tubers, familias que empezaban a mostrar su vida cotidiana y llegamos a este punto en donde marcas querían hacerse de la imagen de estos niños o adolescentes para sacar provecho en la medida en que atraen seguidores, generan interacción y beneficios económicos para ellos, sus familias y a estas marcas. A ver, los niños son una pieza de pronto de inocencia que conectan con la audiencia, quizá este sería el factor clave que, bueno, que hace que su exposición sea tan grande, por ejemplo. Es lo que hoy hablamos de contenido orgánico. Los niños por lo general empiezan haciendo ese tipo de contenido, Ujú. contenido orgánico, escenas cotidianas de su vida, y en ese momento ellos no están conscientes de si en 5 años quieren seguir haciendo esto. Empiezan a construir una identidad en línea y es cuando vemos que ya puede trascender la barrera de el entretenimiento, de lo que para él podía ser hasta ese momento divertido. Me están grabando haciendo un video o bailando algo, igual estoy jugando, me regalan muchos juguetes porque soy imagen de una marca, pero él no está consciente de esto. Claro. Ya a medida que va creciendo y que su consentimiento sí puede ser tomado en cuenta, que él lo puede expresar libremente, ya está atrapado en una identidad que fue fabricada para generar precisamente estos leads, este apoyo de las marcas que benefician sin duda de manera bastante importante a sus familias. Exacto. Y Andrea, ¿cómo hacer, por ejemplo, cuando se expone un contenido en redes sociales? De alguna manera ya todos pasamos a ser una figura pública, pero los niños que los sus padres lo exponen en redes sociales no tienen el consentimiento, por ejemplo, ni de su papá ni de él en sí mismo, de que puedan utilizar su imagen para otras cosas. Entonces, ¿cómo entra allí la legalidad para los representantes? En este caso, por ejemplo, si yo como mamá decido publicar algo de mi hijo, haciendo una receta, mostrando un producto, pero se empieza a replicar masivamente por otros medios, ¿qué puedo hacer yo como mamá para evitar justamente esa propagación que no fue consensuada? Que no fue autorizado por ti, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta que existen mecanismos ante las redes sociales para lo que se conoce como notice o take it down, para exigir que ese contenido sea dado de baja. Es decir, si yo no he autorizado o mi consentimiento fue prestado para la difusión en un canal y es reproducido en otros, yo puedo acudir a los mecanismos de redes sociales e incluso comunicación directa con la persona que lo ha publicado, porque puedo ejercer medidas legales en ese sentido. Y mencionabas al principio el tema del consentimiento, y cuando hacían la introducción hablaban de la patria potestad, y esto es realmente un tema bien interesante porque se llega a generar un conflicto. ¿En qué momento dejo de ser el padre que tengo que proteger y empiezo a ser un representante comercial que está buscando las mejores oportunidades para mi hijo? A ver, entendiendo esto, ¿hasta qué punto dentro de la ley se puede penalizar o se puede considerar como trabajo infantil? Por ejemplo, el hecho de que el niño sea expuesto, el hecho de que el niño haga un unboxing de algún producto, de que su imagen sea utilizada, sobre todo si esto está generando ganancias. En la medida en que haya una transgresión de sus derechos, si se viola el derecho a la privacidad, el derecho a la recreación, si pasa de ser una infancia normal con actividades propias de niños a tener más bien un calendario o una agenda de una persona que trabaja, ya podemos tener indicios allí. Fíjense que dentro del ámbito legal internacional, en esto me refiero a la Convención sobre Derechos del Niño, y esto ha sido tomado en Venezuela por Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, se prohíbe el trabajo infantil y se autoriza excepcionalmente que menores de 14 años participen en actividades artísticas, pero esto debe ser
autorizado por el Consejo de Protección del municipio en donde habita este niño, precisamente porque se entiende que puede presentarse ese conflicto, en qué momento dejo de ser el padre que vela por ti y soy el que está buscando más representación comercial. Entonces, la ley entiende que ahí deben entrar las autoridades a supervisar que realmente no se produzca esta violación de derechos y mantener ese equilibrio entre algo que puede ser recreativo o eventual y no que lleguemos al punto del trabajo infantil. Y justamente eso iba a comentar, por ejemplo, el abuso o el trabajo infantil lo podemos vivenciar cuando vamos a un sitio y a lo mejor vemos un niño haciendo trabajo, pero cuando es este tipo de contenido que es en casa, en la cual, por ejemplo, yo no puedo saber si el niño está infeliz a hacer esos videos o ese contenido, ¿qué signos de alarma, por ejemplo, pudiésemos tomar en cuenta para saber que un niño está justamente siendo infeliz por esto y estamos cayendo en el trabajo infantil o explotación? Qué importante esto que comentas, Zuli, porque si vemos un niño en un taller mecánico o en un consultorio odontológico, inmediatamente nos Claro. alarmamos y pensamos, es un niño que está trabajando y no es así con las redes sociales, tal cual. Un signo puede ser, se nota cuando estás haciendo un contenido y de hecho muchos padres lamentablemente han llegado a hacer contenido de eso que el niño acusa como fastidio o no quiero hacerlo, grabando cuando le piden al niño, por favor, ponte el vestido, graba la cena, hazlo otra vez y hacen contenido de la negativa del niño de no hacerlo. Muy importante también las otras personas que intervienen en la vida del niño, es decir, en el centro educativo, por ejemplo, si el maestro advierte cansancio excesivo, si el niño lo manifiesta a sus compañeros, si está bajo el cuidado de otra persona y también le hace saber esto, si vemos que su rendimiento académico se está afectando, incluso su participación en actividades que solía disfrutar, son signos que nos pueden decir está pasando algo, este niño está teniendo una alteración de sus rutinas y necesita una protección especial. Ahora el caso del niño que estuviera manteniendo prácticamente a su familia a través de su trabajo, porque hay casos de niños que ganan mucho dinero a través de las redes sociales, a través del contenido que los padres fabrican. ¿Cómo debería distribuirse ese dinero? O sea, ¿cómo podría velarse realmente que haya un fondo que se esté construyendo para su futuro, su educación, etcétera? ¿Cómo debería ser dentro de la parte ya monetaria? Cuando ya empieza a monetizar ese nivel, sin duda tiene que haber intervención del Consejo de Protección para autorizarlo, porque para que se den este tipo de transacciones, las marcas van a exigir la suscripción de documentos, de contratos, y debe estar no solamente el consentimiento de los padres, sino conforme a lo que mencionábamos que está previsto en la ley, la autorización del Consejo de Protección, y es quien va a establecer las medidas para ese tipo de protección, a dónde va a ir el dinero, en qué cuenta va a depositarse, cuánto puede disponerse mensualmente para los gastos del niño y que sea realmente en beneficio del niño adolescente y no de todo el grupo familiar, porque impones al niño adolescente una carga que no le corresponde, no está llamado a sostener económicamente a su familia, independientemente de que genere muchos ingresos. En todo caso, es el uso, para no llegar a la palabra explotación de su imagen, y el derecho a su imagen es propio, no corresponde a su familia. No es que los padres somos administradores de la imagen de nuestros hijos. Ellos siguen conservando sus derechos, ellos siguen siendo dueños de su propia imagen y es algo que debemos proteger todos como sociedad. Y ahora, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que esto existiese? Por ejemplo, ¿se pudiese llegar a perder la tutela del niño? ¿O cuáles son esas consecuencias legales que puede atravesar una familia? Sí, no necesariamente son tan drásticas como la pérdida de la patria potestad, pero sí pueden llegar a la imposición de medidas de protección, que incluso lleguen a separar al niño de su hogar, así sea de manera temporal. Lo ideal es empezar con la reeducación de los padres, hacer un cambio en ese sistema de creencias de ver al niño como un producto y empezar a verme como padre realmente como la autoridad responsable de protegerlo. Qué importante tema, sobre todo cuando hemos visto una gran proliferación de niños que se exponen o son expuestos a través de las redes sociales, que ya incluso están monetizando, ya sea con su voluntad de exponerse, porque también lo vemos mucho en los adolescentes. Los adolescentes hoy día quieren ser youtubers, quieren ser influencers y bueno, debe existir esta regulación. Agradecemos su participación, si nos pudiera brindar redes sociales, puntos de contacto para entender más este tema y que puedan hacer sus preguntas. Gracias. Página web y redes sociales @criandoentrepantallas. Buenísimo, gracias. Gracias. Hablamos con Andrea, abogada. Bueno, sobre un tema bastante importante que usted ya justamente acaba de ser partícipe de ello. Te despedimos, Andrea, con mucho cariño. Gracias por acompañarnos y vamos a una pausa. Continuamos con más de La Pizarra.